Muchas bendiciones, hermanos, amigos. Que la bendición del Dios sea con usted. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén en sus vidas. Estamos estudiando estos últimos mensajes aquí en su canal Alimento de Vida. Temas muy importantes, ¿ya? Y vamos a hacer un recuento pequeño para después ir al mismo tema, pero en Apocalipsis. El libro de los Hechos dijimos que decía en capítulo 2, del verso del 1 al 3, dice así. Leo en el nombre del Señor Jesucristo la palabra bendita de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces dijimos que este hecho que ocurrió acá, dice que de repente vino un estruendo del cielo, o vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que llenó toda la casa. Dijimos que, ¿quién llenó toda la casa? No fue el viento, sino que el estruendo. Ahora le vamos a borrar la palabra como, porque si le borramos la palabra como, ahí sería el viento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Entonces, si le borramos el como, ahí hubiera sido el viento que llenó toda la casa. Entonces, cuando usted lea la escritura, borre la palabra como, y ahí se va a dar cuenta realmente qué es lo que sucedió en tal o cual texto bíblico. Vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 22, verso 24. Mateo 22, verso 24. Dice así. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, aquí cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que dice la escritura que estaba en agonía y oraba intensamente. Entonces, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Dijimos que no era sangre, sino que su sudor parecía gotas de sangre. Si hubiera sido sangre que sudó Jesús, le vamos a borrar el como y quedaría de la siguiente manera. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Entonces, borrándole la palabra como, ahí hubiera sido gotas de sangre, grandes gotas de sangre. Pero la palabra nos dice que fue grandes gotas de sangre, porque antes se interpone la palabra como, semejante, parecido. ¿Se entiende? Recordemos que Lucas era un historiador. En Lucas capítulo 1, habla que muchas personas intentaron escribir los hechos, los acontecimientos de Jesús. Pero a él le pareció bien estudiarlo con mucha diligencia y se lo escribió a Teófilo.
oh excelentísimo Teófilo, le habla el investigador, el doctor Lucas. Entonces, un investigador investiga hasta lo más mínimo, con mucha diligencia. Por eso él narra los evangelios como un historiador. Entonces, quizás algunas personas le decían a Jesús, a Lucas, que Jesús oraba muy intensamente, ¿ya? Y su sudor era grande, ¿ya? Era grande. Entonces, pero como Lucas era investigador, indagó mucho más todavía. Pero ¿cómo grande? ¿Cómo era? Y ahí le decían como gotas de sangre, ¿sí? Así de grandecita. Porque un sudor, las gotas de sudor no son tan grandes, porque es agua prácticamente, ¿no? Entonces, la investigación que hizo Lucas iba más allá de lo escrito, para entender bien cómo eran las cosas que él estaba escribiéndole a excelentísimo Teófilo. También vamos a ir a Pedro, tercera de Pedro, estoy haciendo un recuento, ¿no? 3:8. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, Más, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000, ahí está claro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no es que un día para el Señor sea 1000 años o 1000 años para el Señor sea un día. Vamos también a borrarle la palabra como y quedaría de la siguiente manera. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es 1000 años y 1000 años un día. Le borramos la palabra como y ahí sí hubiera sido que 1000 años es un día para el Señor y un día es 1000 años. Pero tenemos, ¿no es cierto?, que se interpone la palabra como. Amén. Entonces siempre usted debe leer de esta manera la Escritura para entender bien lo que nos está narrando la palabra del Señor. Hay otro error también que vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Dice la siguiente manera, el libro de las revelaciones. 4, verso 6, la parte A. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Amén. Leo de nuevo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Muchos hablan que frente al trono hay un mar de cristal. No, nunca ha existido el mar de cristal. Y nunca ha existido el mar de vidrio tampoco. ¿Ya? Leamos de nuevo. Y delante del trono había como un mar de cristal. ¿Cómo? ¿No es cierto? Perdón, un mar de vidrio. ¿Cierto? Como un mar de vidrio. Semejante al cristal. No era de vidrio ni era de cristal, era semejante, era parecido, era como vidrio. Vamos a borrarle nuevamente la palabra como y quedaría de la siguiente manera. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces le borramos la palabra como y ahí sí
hubiera sido un mar de vidrio semejante al cristal. Pero delante del trono no había un mar de vidrio. Era como, era parecido, era semejante. Semejaba ser un mar de cristal. No había nuestro amado apóstol Juan, ¿no?, que escribió el Apocalipsis, no encontró otra palabra mejor para semejarlo, para que nosotros entendiéramos cómo era ese mar que había ahí. ¿Ya? Que nosotros lo podemos asimilar como a un mar de vidrio semejante al cristal, pero no era así, porque, como dijimos, antes está la palabra como, y eso es semejante, parecido a vidrio. Leamos de nuevo, 6, el verso 6. Y delante del trono había como, ¿no es cierto?, como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces, amados hermanos, debemos tener mucho cuidado y tener comprensión lectora para leer realmente la Escritura. Yo le digo a mis amados hermanos que debemos tener 3 elementos, o 4, ¿no?, que es la Biblia, que estamos estudiándola, ¿no?, un cuaderno, un lápiz y un diccionario español de la RAE, de la Real Academia. ¿Por qué? Porque hay palabras también que nosotros no entendemos y las damos por hecho que así es, y a veces lo que damos por hecho no es así. Por eso debemos tener estos elementos: Biblia, cuaderno, lápiz y un diccionario, en este caso español, ¿no es cierto?, que nos da con claridad qué significa tal o cual palabra. Que ahí también hay muchos errores al desconocer las palabras y las leemos nosotros y las pasamos por alto, o a veces tenemos un concepto de una palabra y realmente no es así como nosotros creemos que es. Hasta aquí vamos a llegar con la comprensión lectora. Que el Señor les bendiga. Para la próxima semana viene otro tema maravilloso también, que nos va a aclarar muchas cosas de la santa y bendita palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide. Y lo vemos en el próximo programa, Alimento de Vida.